El millonario queda asombrado al ver a una mendiga enseñando a su hija cadeirante a danzar. En el corazón de una ciudad que se desbordaba de luces y sombras, Alejandro se asomaba a su lujoso penthouse, una burbuja de éxito en medio de la cruel desigualdad. Era un gigante en el mundo de los negocios, un hombre cuya risa jamás había llenado los vacíos de su alma. La opulencia brillaba a su alrededor, pero su vida se sentía como un retrato en blanco y negro. Se sentía atrapado en un festín de superficialidad, donde la gente sonreía, pero sus ojos lloraban en silencio. La soledad le pesaba como un yugo. Esa tarde decidió salir a caminar, algo que rara vez hacía. Se encontró en un parque, un lugar que evitaba por temor a lo que podría ver. Pero allí, en medio del murmullo de los niños jugando y las risas de los adultos, algo sobresalía. Una mujer, con ropas raídas y un brillo en sus ojos, danzaba en el suelo, moviéndose con tal gracia que el mundo se detuvo. Su nombre era Rosa, y a su lado estaba Valentina, su hija, una niña de sonrisa radiante, que se deslizaba en su silla de ruedas como si fuera una mariposa en su vuelo. El viento acariciaba el rostro de Alejandro de manera diferente. Había algo mágico en la escena. Rosa giraba con su pequeña, ambas riendo, creando una danza improvisada que parecía tener banda sonora. La música escapaba de un viejo teléfono rebosante de canciones alegres del pasado. La alegría de esas dos almas contrastaba brutalmente con el ambiente frío en el que Alejandro vivía. Intrigado, se quedó observando. Sus corazones palpitaron al unísono, unidos por un hilo invisible. La madre, con su amor inquebrantable, enseñaba a Valentina a moverse al ritmo de la vida, a desafiar sus propias limitaciones. Todos los que pasaban la miraban con asombro, algunos sonriendo, otros murmurando indecorosamente sobre la situación de las dos. Pero había magia en el aire, un acto que transformaba su dolor en pura belleza. Esa conexión lo impactó y provocó una pregunta ardiente en su pecho. ¿Qué es la verdadera felicidad? Cuando Rosa, entre risas, compartió el sueño de Valentina de participar en una competencia de danza, un evento que podría cambiar sus vidas, Alejandro no pudo resistirse. Una chispa de propósito se encendió en su interior, moviéndolo a considerarlas como un proyecto. Podría invertir, ofrecer su influencia, poner sus recursos al servicio de ese par de almas que irradiaban luz. Pero a medida que se adentraba en sus vidas, la imagen de la madre comenzó a desdibujarse. Aquella alegría escondía un secreto doloroso que la mantenía en busca de belleza. La presión de sus propios negocios, un antiguo socio resentido que amenazaba con arruinar su reputación, pesaba sobre él. Alejandro se encontraba en una encrucijada. Era un camino hacia la redención o una caída al vacío. La lección que había comenzado a aprender de Rosa y Valentina se complicaba aún más. La gente los miraba con juicio, con su propia vulnerabilidad a cuestas. Todo se tornó un caos cuando un rumor sobre el pasado de Rosa salió a la luz. En un abrir y cerrar de ojos, el escándalo pudo destruir no solo lo que habían comenzado a construir, sino también la frágil amistad entre ellos. Alejandro miraba la tormenta acercarse, sintiendo que el aire se volvía pesado y espeso. ¿Podría arriesgarlo todo por ellas? Tal vez el puente entre su mundo y el de Rosa era una ilusión. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tormenta se acercaba. Alejandro miraba el cielo oscurecerse, sintiendo cómo el deseo de proteger a Rosa y Valentina luchaba contra el miedo a perderlo todo. Sin embargo, el aire se volvió más denso, como si algo no solo se precipitara desde las nubes. Esa sensación de inminencia era inquietante. De repente, un grito desgarrador cortó la atmósfera suave del parque. Una figura tambaleante aparecía entre los árboles, y la multitud se giró para mirar. Era un hombre, sucio y desaliñado, con una mirada vacía que gritaba desesperación. Con un gesto frenético, apuntó hacia Rosa mientras murmuraba algo de manera incoherente. La risa se apagó, y el bullicio del parque fue reemplazado por un silencio helado. «¡Es ella!», gritó el hombre, los ojos desorbitados. «Es la razón por la que estamos aquí, la razón por la que perdí todo». Las miradas se volvían hacia Rosa, y sus manos temblaron. Valentina, que estaba cerca, se encogió, sintiendo el cambio en el ambiente. Las palabras del hombre se golpeaban en las paredes de la realidad como un eco ensordecedor. Alejandro sintió que el mundo se le escapaba de las manos como arena a través de sus dedos. «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandro, intentando entender, buscando calma en el caos. El hombre, con la voz entrecortada, avanzó tambaleándose. Cada paso que daba era un golpe para la comunidad, un momento aterrador. Ella sabía lo que hacía. «Me costó mi vida». Las palabras reverberaron como un trueno. Alejandro sintió un frío helado en los huesos. La multitud murmuraba. Se formaban murallas de desaprobación. Rosa sostuvo a Valentina con fuerza, sus ojos reflejando angustia y rabia. «Cálmate», dijo Alejandro, intentando acercarse al hombre antes de que la situación se tornara violenta. «No tienes que hacer esto, porque ella robó mi vida. Bestia acorralada. Trabajé para su padre. Ella lo sabía». Las palabras flotaron en el aire como dardos. La gente murmuraba, lanzando miradas de juicio. Valentina miraba a su madre, buscando respuestas. Rosa, sin poder hablar, palideció. Alejandro se sintió desbordado, atrapado en un laberinto de insatisfacción y dudas. «¿Qué padre?», preguntó Alejandro, sintiendo que el universo se desvanecía a su alrededor. «El padre de Rosa», respondió, estático como un monumento roto, un hombre en el que todos confiaron, hasta que ella lo abandonó. La revelación fue como un rayo. La imagen de la madre luchadora se desmoronaba ante sus ojos. Alejandro sentía que el aire se volvía un veneno. ¿Era posible que Rosa no tuviera la pureza que él creía? La mirada de Valentina, inocente y llena de fe, desgarró el alma de Alejandro. Pero entonces, un giro más. Antes de que pudiera formular una pregunta, Rosa dio un paso adelante. La determinación ardía en sus ojos. Dijo: «No voy a dejar que cuentes mi historia así. No te dejé a ti, te salvé de ti mismo». El hombre ecó de rabia y dolor. La multitud contenía la respiración. La pregunta quedó suspendida en el aire. Una sombra oscura que tapaba el sol. Cada uno se sentía atrapado en un instante eterno. Y Alejandro comprendía que su vida entera, la conexión con Rosa y Valentina, ahora estaba construida sobre un hilo delgado. La revelación de su verdadero pasado se cernía sobre ellos como un oscuro presagio. ¿Iba a desmantelar todo lo que habían edificado? ¿Podría él sostenerlos cuando la verdad fuera tan corrosiva? Al mirar a las dos mujeres que había llegado a valorar, se preguntó, con un nudo en la garganta, ¿qué es la verdadera felicidad y a qué precio se alcanza?
El ambiente era una olla a presión, y cuando el caos estalló, revelando secretos, se sintió en la piel. La danza de la vida que había encontrado ahora giraba en un abismo de incertidumbre. El eco de sus vidas cambiaría por siempre, y la tormenta apenas comenzaba. La pregunta quedó suspendida en el aire, una sombra oscura que tapaba el sol. Los murmullos se hicieron más intensos, y la multitud, ahora dividida entre la curiosidad y el juicio, respiraba en tensa anticipación. El hombre destilaba ira, pero era Rosa quien en ese momento desató una tormenta aún mayor. ¡Basta!, gritó, subiendo el tono mientras sus manos se cerraban en forma de puños. «No permito que hables así de mí ni de mi madre». La multitud contuvo la respiración. Alejandro sintió cómo su corazón latía con fuerza, como si temiera que el caos estallara en violencia. Rosa se acercó al hombre, con sus ojos ardiendo y cada palabra resonando como un eco. Pero en un giro inesperado, el hombre desenfundó un pequeño objeto, un viejo medallón que brillaba a la luz del sol, y lo alzó como un trofeo. «Esto es tuyo», dijo, su voz un susurro helado. «Nunca debiste dejarlo». El medallón giró en el aire, revelando una imagen desgastada. Rosa palideció. Alejandro notó un cambio en su rostro, como si una máscara se cayera, mostrando el verdadero horror detrás de su vida. Valentina, al ver la reacción de su madre, se encogió, sus manos temblorosas aferrándose al brazo de Rosa. «¿Qué es eso?», preguntó Alejandro, cautivado pero aterrado. «¿Por qué te afecta tanto?». «Porque su voz era un hilo. Porque es un símbolo de mi pasado. El último vínculo con mi familia. El legado de una vida que creía haber dejado atrás». La multitud resopló, murmurando, preguntándose qué podría significar aquella revelación. Un silencio sobrecogedor cubrió el parque. Rosa, temblando, se dio cuenta de que el medallón no solo representaba un pasado que se negaba a morir, sino que también contenía un secreto devastador. «Mi madre», continuó Rosa, su voz casi quebrada, «ella no me abandonó. Yo fui quien se marchó. Me vi obligada a dejarlo todo para protegerla». Las miradas volaban de Rosa al hombre que había desencadenado el caos. Alejandro dio un paso atrás, ya no sabía qué creer. ¿Era Rosa una víctima o cómplice de un pasado oscuro? Las caderas de Valentina temblaban en su silla de ruedas. Su mirada de inocencia se llenó de confusión y miedo. «No», gritó el hombre. «Ella traicionó a su familia para salvarse. Tuvo que ver con la caída de su padre. ¿Y ahora ella intenta hacerse la mártir?». Las palabras golpearon a Alejandro como un mazo. Los murmullos se convirtieron en gritos de indignación. La multitud, una vez solidaria, ahora lanzaba juicios, señalando con el dedo, dividida entre la empatía y el desprecio. Cada rostro parecía transformarse en una máscara que reflejaba la indignación. Rosa se aferró al medallón, como si ese gesto pudiera cambiar el rumbo de la conversación. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, mientras Valentina, con una voz temblorosa, preguntaba: «Mamá, ¿es verdad? ¿Por qué me ocultaste esto?». El aire se volvió espeso. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La conexión que había sentido, la hermandad forjada entre ellos, parecía como un espejismo. ¿Acaso había estado persiguiendo sombras? Rosa, sabiendo que la verdad era su única salvación, miró a su hija y al hombre, su voz un susurro entrecortado. «No era solo mi vida, sino la nuestra». Un silencio abrumador se adueñó del parque. La revelación de aquel secreto sacudió los cimientos que Alejandro había creído sólidos. La escena estaba cargada de tensión, y él se preguntaba si, al final, todo lo que creía tener, su vida, su éxito, sus conexiones, no era más que humo. ¿Qué construirían a partir de este nuevo caos?
La tormenta apenas comenzaba, y todo estaba por descubrirse. El ambiente seguía cargado de tensión. Las palabras de Rosa flotaban en el aire, colisionando contra el eco de los murmullos de la multitud. Alejandro sintió como el mundo que había construido, la conexión que había forjado, se desmoronaba. La rabia del hombre, la confusión en los ojos de Valentina, el dolor visible en el rostro de Rosa. Todo se entrelazaba en un torbellino de emociones crudas. «¡Ella es la culpable!», se oía a la gente gritar, sus voces resonando con juicios encarnizados. La atmósfera era un volcán a punto de erupcionar. Alejandro intentó acercarse a Rosa, pero su cuerpo se movía como si estuviera atrapado en un espeso lodo de decepción. «¡Mamá!», Valentina enfatizó, sus pupilas brillando con miedo. Un sudor frío recorrió la frente de Rosa mientras el hombre alzaba el medallón, sus manos temblando bajo su peso. «¡Lo dejaste, Rosa!». Las palabras del hombre atravesaban el aire como cuchillas. «Te salvaste a ti misma y arruinaste a todos los demás». «¡Basta!», gritó Rosa, su voz resonando con fuerza. Pero el hombre la interrumpió, alzando el medallón aún más. De repente, un grito desgarrador cortó la tensión en el parque. Alguien había caído. Todos viraron la cabeza, y lo que vieron heló la sangre en sus venas. Una mujer en el suelo, pálida como un fantasma, con una herida abierta en la cabeza. Gritos de horror se alzaron de la multitud. «¡Llama a una ambulancia!», ordenó una voz desde la parte trasera. Pero el caos se desató. El hombre con el medallón, que había estado tan concentrado en Rosa, se volvió hacia el cuerpo sin vida. En sus ojos un destello de reconocimiento. «¡No!», gritó, su rostro descompuesto de horror. «¡No puede ser!». El impacto de sus palabras resonó. Rosa palideció de inmediato. Sus ojos se abrieron como platos. La mujer en el suelo era su madre. La conexión se desdibujaba entre el pasado y el presente como un hilo roto, dejando a todos atónitos. La multitud ahora dividida, algunos corrían hacia el cuerpo, mientras otros volvían a mirar a Rosa con miradas de acusación. Alejandro sintió un estremecimiento en su interior. La verdad era más aterradora de lo que había imaginado. «Tú lo sabías», gritó el hombre. «Tú dejaste a tu madre sola, la hiciste sufrir». Rosa, llena de rabia y desesperación, se acercó al hombre. «No fui yo». Su voz era un eco de dolor. «No sabía que estaba en peligro. Nunca quise esto». Valentina, en su silla de ruedas, se incluyó en la escena. Miraba a su madre, buscando respuestas entre el caos. Cada mirada, cada murmullo, las hundía más en una maraña de incertidumbre. Las lágrimas de Rosa comenzaban a caer, una mezcla de miedo y culpa que invadía su ser. La realidad de su madre muerta la abrumaba. Alejandro se sintió como un extraño, atrapado en esa tormenta de emociones. Incluso su propia existencia parecía frágil, desvaneciéndose con cada palabra lanzada. Pero en medio de todo, un pensamiento se le anidó en la mente. ¿Quién era Rosa realmente? El hombre dejó caer el medallón y su mirada se llenó de furia. «Todo es tu culpa, Rosa». El fuego en su voz brillaba amenazador. «Te traicionaré». El caos tomó el escenario. La gente se movía, empujándose entre sí, incrédula. Las sirenas a lo lejos comenzaron a sonar. Pero Alejandro no podía apartar su mente del pasado oscuro que parecía hacinarse sobre ellos. La revelación lo había golpeado con la fuerza de una tormenta. Cuando se dio cuenta de que todo lo que había conocido se había transformado en humo, un grito desgarrador de Valentina resonó en sus oídos. «¡Mamá, no!». Las palabras se convirtieron en un eco distante. La multitud se agrupó, formando un círculo alrededor de la mujer caída.
Alejandro dio un paso atrás, el horror en su pecho creciendo. La verdad de Rosa, el vínculo con su madre, se desmoronaba justo frente a él. ¿Quién era realmente la mujer sobre la que había construido su vida? La confusión culminó al ver que la madre de Rosa yacía ahí, y al mismo tiempo las emociones se intensificaban. En ese instante surgió una pregunta en el aire. ¿Podría alguien que arrastrara una sombra tan oscura encontrar la luz en otra persona? La tormenta apenas comenzaba, y las consecuencias de esa noche cambiarían la vida de todos ellos para siempre. La atmósfera era un caos. Los gritos resonaban en el parque, mientras Alejandro, con el corazón pulsante, observaba a Rosa sola frente al cadáver de su madre. La figura de tristeza y confusión. Las palabras del hombre aún retumbaban en su cabeza. Todo se había vuelto un laberinto de juicios y revelaciones devastadoras. Rosa se arrodilló junto al cuerpo, las lágrimas surcando su rostro. Valentina, temblando en su silla de ruedas, miraba a su madre, buscando entender, intentando reconocer. La mujer que siempre había visto como fuerte. Alejandro sintió una opresión en el pecho. Él había visto a Rosa como un faro de esperanza, y ahora este oscuro secreto la envolvía, sumergiéndola en un océano de dolor. Pero en medio del tumulto, un sonido alcanzó su oído, un susurro inconfundible que cortó la tensión como un cuchillo. Un hombre se acercaba rápidamente. Alejandro no lo reconocía, pero su mirada era intensa y determinada. El hombre detuvo su propio caos y, con voz firme, gritó: «No, esto no es lo que parece». Las miradas se centraron en él. Rosa, con la cabeza baja, alzó la vista y en un instante la desesperación se transformó en confusión. ¿Qué quería decir? Alejandro también sentía curiosidad. ¿Acaso había un nuevo giro en esta historia que apenas comenzaba a desenredarse? «Esto no es un accidente», continuó el hombre, su voz temblando, pero firme. «La madre de Rosa fue asesinada». Las palabras cayeron como un balde de agua helada. La multitud murmuró, algunos en shock, otros escépticos. Alejandro sintió que el mundo se detenía de nuevo. Rosa retrocedió. Sus ojos buscaban respuestas en los rostros de aquellos que la rodeaban. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué sabía? «Tuve que llegar hasta aquí», se apresuró a explicar, mirando a Rosa a los ojos. «Sé quién fue y por qué la mataron». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Rosa, su voz un susurro lleno de incredulidad. «Tu madre no era solo una mujer en problemas. Ella estaba envuelta en algo más grande, en un juego de poder que no te permitió ver». Sus palabras empujaban al aire una verdad oscura, como una sombra al acecho. Las manos de Alejandro empezaron a temblar. Todo lo que creía saber sobre Rosa se desmoronaba aún más. La mirada de la multitud era ambigua, oscilante entre la simpatía y el juicio. Las emociones brotaban, creciendo como un fuego descontrolado. «¡No!», gritó Valentina, su voz desgarradora. «No pueden decir eso de mi mamá. El hombre que la mató está aquí, observando», dijo el desconocido, sus ojos fulgurantes escaneando a la gente. «Y tú, Rosa, fuiste la última persona que lo vio». Un silencio profundo caló entre las personas. Los murmullos se extinguieron, reemplazados por miradas inquietas. «¿Quién?», preguntó Alejandro, acercándose a la escena, su mente trabajando a 1000 por hora. La revelación de un posible asesino hizo que su piel se erizara. «No puedo decir un nombre aquí», respondió el hombre, «pero tú sabes la verdad». Aquel momento parecía volverse interminable, y todos en el parque comprendían que un nuevo nivel de tragedia estaba tomando forma. Las misiones de lo que había sido un picnic alegre se desvanecían.
convirtiéndose en un campo de batalla emocional. Rosa se levantó. Su rostro era una mezcla de determinación y miedo. «Di su nombre», exigió, su voz elevándose por encima del murmullo, exhalando todos sus miedos en una sola oración. «Necesito saber». «El tiempo de la verdad ha llegado», dijo el hombre, deteniéndose justo antes de soltar la bomba. Los latidos del corazón de Alejandro se aceleraron. Sabía que estaban al borde de un abismo que podría consumirlos a todos. La vida de Rosa, la de Valentina y la propia de Alejandro estaban a punto de unirse con un hilo de oscuridad implacable. La posibilidad de que alguien cercano al círculo que habían construido estuviera involucrado paralizó el aire a su alrededor. Aunque cada palabra que el hombre pronunciaría podía desatar una tormenta aún mayor, el mundo se detuvo en ese instante. Finalmente, todos esperaban la respuesta, anhelando y temiendo a la vez, y al fondo el eco de una sirena resonaba, presagiando que la verdad, cuando se revelara, traería consigo consecuencias impredecibles. El ambiente seguía cargado de tensión. Las palabras de Rosa flotaban en el aire, colisionando con los murmullos de la multitud. Alejandro sintió cómo su corazón latía con fuerza. La revelación que estaba a punto de escuchar podría desmoronar todo. «Soy la última persona que lo vio», reiteró el hombre, su voz temblando pero firme. «Pero no solo eso. Hoy he venido a advertirte». Rosa se acercó, buscando en su rostro alguna señal de compasión. «¿Advertirme? ¿De qué?». El hombre respiró hondo, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. «Tu madre no es solo una víctima en esta historia. Hay más, mucho más que oculta». Las palabras cayeron sobre ellos como una lluvia helada. La multitud contenía la respiración, cada persona sintiendo el peso de la revelación inminente. «El tipo que la mató tiene conexiones. Y no solo eso, él está aquí, entre nosotros». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. La idea de un asesino en medio de ellos era aterradora. El hombre continuó, cada palabra cargada de tensión. «Ella te buscó siempre, Rosa, y te dejó pistas, pero tú no las viste». «¿Qué pistas?», preguntó Rosa, su voz un susurro lleno de desesperación y ansiedad. «El medallón», dijo el hombre, apuntando hacia el objeto que yacía en el suelo. «Es una clave. Tu madre quería que lo entendieras, que supieras quién realmente era». Los murmullos aumentaron. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en la multitud. Rosa se agachó y tomó el medallón. Sus manos temblaban a medida que lo contemplaba. Era un objeto antiguo, con un brillo tenue. Dentro debería haber algo que lo conectara a su madre, algo que revelaría su verdadero pasado. Y en ese instante, antes de que pudiera abrirlo, un grito resquebrajó el aire. Las miradas se volvieron hacia otro lado, y Alejandro vio que un hombre había caído. La confusión se desató. Los espectadores comenzaron a moverse, buscando respuestas. «Llama a una ambulancia», ordenó alguien desde el fondo, mientras otros se agachaban para ayudar. El hombre caído, cubierto de suciedad y con una mirada vacía, a medida que se tambaleaba de un lado a otro, murmuró: «No puede ser». Rosa, con el medallón aún en la mano, miró en dirección al hombre caído. El reconocimiento se dibujó en su rostro al instante. Un eco de sus recuerdos. «¿Tú?», susurró, los ojos ensanchándose por la sorpresa. «Eras amigo de mi madre». La multitud se revolvió, y el hombre que había estado gritando se acercó. «Es él, es el que estaba con ella, el que no debió dejarla sola. Así que tú eres el que la traicionó». Rosa avanzó, su voz temblando de ira y dolor. El hombre que intentaba levantarse
sonrió con una mezcla de rabia y tristeza. No traicioné a nadie, solo intentábamos sobrevivir. Ella se metió en problemas más grandes de lo que imaginas. Alejandro sintió que se le encogía el corazón. De repente, todo parecía más complicado de lo que pensaba. «Eso no tiene sentido», gritó Rosa. «Mi madre me dejó. Ella se fue». En ese momento de caos, el hombre se inclinó hacia adelante. «No, Rosa, ella no te abandonó». Su voz se volvió suave y sincera. Era la única forma de protegerte, y en medio de toda la confusión, algo radiaba en su mirada que hizo que Alejandro se detuviera. ¿Era posible que este hombre tuviera la razón? ¿Que la historia de Rosa no era como ella pensaba? Las conexiones comenzaron a entrelazarse, creando un enredo de secretos que nadie podía desenredar. La multitud se agitó, murmurando entre sí, incertidumbres flotando en el aire. Rosa claudicó, su mano cerrada sobre el medallón. El objeto se convirtió en símbolo de un pasado que podría cambiarlo todo. «¿Qué más me ocultaste, madre?», preguntó Rosa, su voz vacía, buscando respuestas. En el aire, Alejandro sintió una mezcla de miedo y dolor. Se preguntaba si al final todo lo que creía sobre Rosa e incluso sobre sí mismo podría ser simplemente una ilusión. En medio de la tormenta emocional, una profunda sensación de traición se alzaba como sombra. No podían permitir que la verdad se ocultara. El aire estaba cargado, y el medallón, el yayamiento de su destino, se volvió un símbolo de lo que aún estaba por revelarse. Pero antes de que pudieran avanzar, un resplandor brillante apareció detrás de ellos. La multitud, ahora en shock, miró hacia el cielo. Una figura emergió entre las sombras, dejando a todos boquiabiertos. Era la madre de Rosa, vigorosa y con una sonrisa en el rostro. Pero había un detalle que lo cambiaba todo. En su mano llevaba un medallón idéntico al que Rosa sostenía. Todo lo que creían saber se torció en un instante. La verdad que había estado oculta ahora era más compleja de lo que habían imaginado. La tormenta apenas comenzaba, y mientras todos observaban en un silencio absoluto, Alejandro se sintió atrapado en el ojo del huracán. Las respuestas que buscaban estaban más cerca de lo que pensaban, y el camino hacia la verdad era un viaje doloroso que aún tenía que comenzar. La atmósfera en el parque se volvió irrespirable. El aire espeso de incertidumbre envolvía a todos. Rosa, paralizada por la sorpresa, miraba a su madre, a esa figura que parecía salida de un cuento de hadas, con un medallón igual al de ella en la mano. Pero en su rostro, en sus ojos, había algo más que sorpresa. Había una verdad oculta, un miedo palpable que traspasaba el ambiente. «¿Tú?». Rosa titubeó, su voz casi un susurro. «¿De verdad eres tú?». La mujer, tan viva como la luz del sol, sonrió, pero no había calidez en esa expresión. «Rosa, tengo que explicarte. No hay tiempo. Ellos vienen por mí», dijo, señalando al hombre que había caído con gesto de desdén. El hombre que había gritado se desplomó en el suelo, mientras la gente se abalanzaba hacia él. Gritos de horror llenaron el parque. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. No solo estaba la revelación de la madre de Rosa. Había algo más terrible en el aire. Algo que no podía comprender. «¡Mamá, espera!», gritó Rosa, su voz llena de pánico mientras trataba de cruzar el tumulto. Pero su madre se volvió, y en sus ojos brilló un brillo extraño, una emoción que hizo que el corazón de Alejandro se detuviera. «No hay tiempo para explicar. Confía en mí. Tú eres la única que puede salvarnos», replicó la madre, mientras el hombre caído empezaba a levantarse temblorosamente. La multitud detrás de ellos se dispersó como un mar en tormenta.
Alejandro intentó acercarse, pero la tensión en el aire lo mantenía inmóvil. Valentina, con sus ojos llenos de terror, buscaba la mano de su madre, pero Rosa se había convertido en una sombra de sí misma, atrapada entre dos mundos. ¿Qué significa eso?, exclamó Alejandro, la confusión y el terror luchando dentro de él. La madre de Rosa apretó el medallón con fuerza. La verdad es que no puedo quedarme. Tengo un secreto que debe salir, dijo, sus ojos escaneando a la multitud, como si supiera que el peligro estaba al acecho. Esa persona que cayó, él sabe demasiado. Las palabras flotaron en el aire, y el hombre a sus pies comenzó a murmurar de nuevo. Claramente afectado por pérdidas que llenaban su rostro de desesperación, se tambaleó y con voz quebrada pronunció: «Tu madre nunca debió volver. Ella es la razón por la que estoy aquí, la razón por la que todos estamos atrapados en esta red de mentiras. Rosa, ahora». Visiblemente agitada, giró hacia el hombre. ¿Qué sabes tú de mi madre?». Su voz temblaba. «Ella no es quien tú crees». El hombre alzó la voz, entre gritona y cobarde. «Ha llegado el momento de que todos lo sepan». Entonces lo inesperado sucedió. De entre la multitud, alguien comenzó a abrirse paso. La figura de un hombre alto, vestido de negro. Era un hombre que había estado observando desde el borde. Su presencia emanaba una mezcla de calma y peligro. Avanzó hacia la madre de Rosa, y al acercarse, su mirada se posó en el medallón. «Estás aquí», dijo el nuevo hombre, una sonrisa oscura cruzando sus labios. La multitud se detuvo, mitades entre el desconcierto y la curiosidad. La madre de Rosa se tensó y en su rostro se reflejaba una mezcla de dolor y arrepentimiento. «No debiste seguirme, Carlos». Su voz era un eco de tragedia. «Las cosas han cambiado, y tú lo sabes», dijo Carlos, su voz baja y peligrosa. «Siempre has estado en el corazón de todo». Alejandro sintió cómo todo estallaba en su interior, como si las piezas de un rompecabezas se negaran a encajar. «¿Qué significa esto?», preguntó, sintiéndose como un intruso en una historia más grande. La madre de Rosa cerró los ojos brevemente antes de hablar. Sus palabras venían con un peso inusitado. «A veces los secretos nos protegen. A veces también nos destruyen». La revelación estaba en el aire, pesada, pero en ese mismo instante, atmósfera. Una explosión resonó desde el fondo del parque, y todos se dieron la vuelta, horrorizados, mientras el ardor y el eco hacían temblar el suelo. Los rostros de la multitud se cambiaron por completo, convenciéndose de que la situación era aún más peligrosa de lo que habían supuesto. El caos se desató. Alejandro sintió el grito de Valentina. Vio cómo la gente comenzaba a correr mientras la figura de Carlos se desvanecía en la confusión. Un fragmento de gritos, un eco de desesperación y el sonido de la verdad colisionando con la realidad. La madre de Rosa desapareció entre la multitud, su destino incierto y peligroso, mientras el rugido del caos consumía el parque. Alejandro se dio cuenta de que todo lo que pensaba saber estaban a un paso del abismo. Las relaciones, los secretos, lo que parecía una historia trágica ahora se transformaba en una red de mentiras y complicaciones. La tormenta apenas comenzaba, y la vida de todos pende de un hilo. ¿Qué verdad saldría a la luz ahora? El parque, antes vibrante de vida, se había transformado en un escenario de caos absoluto. Los gritos resonaban, y la confusión envolvía a la multitud como una niebla espesa. Rosa, con el medallón en la mano, no podía apartar la vista de su madre. Esa figura que había creído perdida, ahí de pie, parecía tan real y tan lejana a la vez.
¿Eres tú?, preguntó Rosa, su voz quebrada. No podía procesar lo que veía. La ilusión de una madre muerta se desvanecía, y la realidad que emergía era tan dura como el concreto bajo sus pies. La madre, con lágrimas en los ojos, intentó acercarse. Rosa, hay cosas que no entendías, cosas que jamás pensé que volvieran a pasar. Rosa sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué no volviste antes? Porque pensé que te estaba protegiendo. La madre retrocedió un paso, mirando furtivamente a su alrededor. Pero ahora debo contarte la verdad. Un grito desgarrador rompió el aire cuando el hombre caído empezó a reaccionar. Se levantó de golpe. Sus ojos ardían con desesperación. «Ella es la culpable», gritó señalando a la madre de Rosa con una mirada llena de odio. «Cálmate», exclamó Rosa, mirando al hombre con incredulidad. Este era el momento más horroroso de su vida. ¿Por qué todo se desmoronaba? La multitud estaba en shock, y Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Había tanto caos que no sabía a dónde mirar. La figura de Carlos se movió entre las sombras, pero había gente que lo observaba. Todos eran testigos de un drama que parecía sacado de una película de terror. «¿Por qué te fuiste? ¿Acaso solo pensabas en ti?», gritó el hombre, con el rostro desencajado, mientras intentaba contener su furia. La madre de Rosa respondió con una mezcla de tristeza y reto. «Tú no lo entiendes. Era por tu propio bien, por el de todos. Debía dejarlo atrás». Pero el hombre se echó a reír. Pero no había impresión de felicidad. Era el tipo de risa que congela la sangre. «Siempre fue por ti. No te importó dejarme morir». Las palabras fueron como un balde de agua fría. La mirada de la madre, antes decidida, se volvió confusa. De repente, el caos se desató a varios niveles. Con un estallido, el hombre comenzó a tambalearse hacia atrás, tropezando con la multitud. Lanzó el medallón que había recogido en el suelo. En un movimiento casi instintivo, Rosa se agachó y lo tomó. Pero antes de que pudiera entender la importancia de ese gesto, un grito ensordecedor resonó. Un destello brillante se iluminó en su mano. Tuvieron que pasar unos segundos para que la multitud comprendiera la verdad. El medallón, brillante y dorado, se partió en dos. De su interior fueron liberados destellos de luz que brillaron sobre el parque, una especie de magia antigua que había estado atrapada allí, esperando el momento de ser revelada. Rosa se quedó atónita. «¿Qué está pasando?», preguntó, sintiendo cómo la tensión crecía. Se convirtió en un espectáculo increíble. La luz comenzó a expandirse, creando ondas que parecían palpitar, hasta que el aire se volvió eléctrico con energía, llenando el corazón de todos con un misterioso fervor. Era como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, entre aquel resplandor, las figuras que estaban más cerca comenzaron a transformarse. Alejandro vio cómo varios de los presentes empezaban a cambiar, a revelar sus verdaderos rostros. Personas que habían sido extrañas, ahora se convertían en sombras. Rostros que había conocido durante toda su vida carcomidos por secretos. «¡No!», gritó Alejandro, su voz temblante lleno de horror. «¿Qué está pasando?». Las transformaciones revelaron emotivos rostros familiares. La tristeza de aquellos que habían perdido su camino y el miedo que siempre había permanecido oculto. La realidad se sacudía como si el mundo estuviera hecho de papel. Y entonces, el medallón, que había partido en dos, reveló un mensaje antiguo, escrito en un idioma extraño, un eco de traiciones y alianzas. Aquella luz no solo traía revelaciones, sino también consecuencias. Mientras Rosa sostenía el medallón roto, frente a ella no solo estaba su madre, estaba todo su pasado,
cada elección equivocada, cada traición revelada. La luz brillaba más intensamente, contestando cada pregunta, mostrando un camino que nunca pensaron seguir. Los murmullos se tornaron en gritos de horror, mientras los secretos se apoderaban de los corazones de todos. Alejandro miró a Rosa y vio que el miedo en sus ojos había cambiado. Ella debía tomar una decisión. «Rosa, no puedes permitir que esto continúe», susurró, dándose cuenta de que el pasado amenazaba con devorarlos a todos. Finalmente el eco de una sirena retumbó en la distancia. ¿Sería posible que el caos que habían creado pudiera tener una solución? ¿Sería ella capaz de deshacer el daño alguna vez hecho, cuando la verdad que había temido siempre se manifestaba a su alrededor? Rosa se encontró en un precipicio, preguntándose si los lazos de amor eran lo suficientemente fuertes como para sostener todo lo que estaba a punto de estallar. Y en el aire, las preguntas brillaban más que nunca. ¿Quién era realmente su madre? ¿Y a qué circo de mentiras se habían atado? Todo estaba a punto de cambiar. La tormenta apenas comenzaba, y la verdad se avecinaba como una ola implacable. Rosa sostenía el medallón roto, su luz brillando intensamente, casi como si el tiempo se detuviera a su alrededor. La multitud, en un silencio aterrador, observaba cómo un nuevo misterio tomaba forma en el aire. La mirada de su madre y el hombre caído se cruzaron, y en ese instante la tensión fue tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. «La verdad está a punto de salir y tú lo sabes», gritó él. Hombre, su voz resonando con una mezcla de rabia y desesperación. Su cuerpo temblaba, pero no solo por el miedo. Había algo más oscuro en su mirada. Rosa levantó el medallón, intentando entender su significado. ¿Qué tenía que ver con todo esto? Justo entonces, un ruido sordo interrumpió el momento. ¡Bang! Una explosión retumbó a lo lejos, haciendo que el suelo temblara. La escena se transformó instantáneamente en caos. Gritos de horror estallaron entre la multitud. La gente empezó a dispersarse, gritando y empujándose en un frenesí palpable. Rosa, paralizada, sintió el miedo apoderándose de ella. El hombre en el suelo, entre el tumulto, gritó: «¡Es él! ¡Él está detrás de todo!». «¿Quién?», preguntó Rosa, angustiada, mientras intentaba aferrarse al medallón cuya luz empezó a palidecer. Sombra de Carlos se alzó, y con un gesto amplió su figura. «Rosa, la verdad es más oscura de lo que imaginas». Y sin previo aviso, dejó caer una bomba de papel que al instante reveló imágenes proyectadas, como si se tratara de un antiguo proyector. Rosa vio su madre en una serie de reuniones secretas. La agitación se adueñó del parque, quienes miraban con incredulidad. La proyección mostraba a su madre tratando con personas de poder, negociaciones oscuras, promesas que conducían a un abismo. La multitud, olvidando su miedo, observaba con la boca abierta. «¡No!», aulló Rosa, sintiendo que el aire se le iba. Esa mujer que había creído conocer estaba involucrada en algo terrible. ¿Era posible que no fuera la madre amorosa que había recordado? La figura de su madre ahora se encarnaba en un arquetipo de traición. Todos los secretos despertaban. Cotidianidades que antes parecían normales se convertían en sombras vindicativas. Alejandro, a su lado, quedó atónito, incapaz de encontrar palabras. Su mundo se daba vuelta de un modo que nunca podía haber imaginado. «Ella no te dejó, Rosa», Carlos agregó, mientras las proyecciones iluminaban su rostro con matices de oscuridad. «Que ocultó la verdad para protegerte, pero la protección puede ser la mayor forma de traición». Y mientras esas palabras golpeaban, la figura de Rosa se tambaleó entre la luz y la oscuridad, entre la ira y la traición.
Su madre, su imagen de amor maternal, estaba a punto de desvanecerse en el aire. Los gritos de confusión crecieron, y en el caos Alejandro dio un paso adelante. «Dime que esto no es cierto. Dime que no estabas involucrada en todo esto». Su voz se ahogó en la desesperación. La figura del hombre caído se levantó con dificultad, viendo a las figuras distorsionadas que ahora se producían en la pantalla, revelando nuevos rostros que habían estado observando desde las sombras. ¿Quién eran? Los murmullos recorrieron la multitud al mismo tiempo que la verdad comenzaba a presionar contra ellos. Pero el verdadero giro llegó cuando entre las imágenes, en la proyección, apareció un rostro sorprendentemente familiar. A medida que todos se giraban, separados por la conmoción, Rosa sintió que su corazón se detenía. Era ella misma. «No», gritó, pero el horror no podía desaparecer. Las sombras de su propia imagen se entrelazaban con el pasado. La historia se había transformado radicalmente. En medio del caos y el miedo, se dio cuenta de que había algo aún más oscuro escondido, y que su vida, sus decisiones, siempre habían estado entrelazadas con no solo el amor, sino también con una traición profunda que amenazaba con consumirlo todo. «La tormenta apenas comienza», dijo Carlos, mientras la ansiedad se apoderaba de todos. Rosa miró a Alejandro, su mejor aliado ahora atrapado en una red de revelaciones. El miedo los envolvía. Tenían que descubrir la verdad que estaba a un paso de devorarlos a todos. La luz del medallón siguió brillando, y Rosa estaba atrapada entre la realidad y el caos. La proyección de las imágenes la consumía, llenando su mente de recuerdos distorsionados. Miró a su madre, que ahora parecía estar de pie frente a un precipicio, luchando contra su propio reflejo, y sintió cómo todas las piezas de su vida comenzaban a encajar de manera perturbadora. «¡Basta!», gritó, su voz resonando con una mezcla de dolor y determinación. Rosa daba un paso adelante. Había pasado demasiado tiempo viviendo en sombras. Era momento de enfrentar la verdad, no importa lo devastadora que fuera. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó, su mirada fija en su madre. «¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué dejaste que me quedara atrapada en la mentira?». Los murmullos de la multitud se convirtieron en un murmullo distante, casi como si todo se desvaneciera alrededor de ella. La madre de Rosa bajó la vista, su rostro arrugado por la angustia. «Lo hice para protegerte, Rosa. La verdad es un arma de doble filo». «Pero soy tu hija», exclamó Rosa, sintiendo que la opresión en su pecho crecía cada vez más. No quería una vida de mentiras. El hombre caído, aún temblando, la miró con un brillo de reconocimiento. Ella no estaba sola, Rosa. La verdad siempre puede liberarte o destruirte. La atmósfera había cambiado, y todos los testigos sentían que algo monumental estaba a punto de desatarse. Rosa supo que la decisión de su madre podría ser la clave para liberarlos de la sombra que habían estado persiguiendo. Con una respiración profunda, levantó el medallón. «Partido. Si tengo que enfrentar la verdad, lo haré, no solo por mí, sino por todos nosotros», declaró, su voz resonando con fuerza. Un silencio abrumador descendió sobre el parque. La madre de Rosa finalmente se armó de valor y alzó la vista, revelando un brillo de determinación en sus ojos. «Tienes razón». Su voz era suave, pero parecía un trueno. «Nunca debí ocultarte nada. Era hora de que supieras y de que el mundo lo supiera también». La luz del medallón comenzó a parpadear, como si respondiera a su declaración. De repente, las proyecciones de las reuniones oscuras se desvanecieron, dando paso a imágenes de momentos felices de su infancia, de amor verdadero y la esencia de la familia. Era un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, siempre había existido una luz.
La figura de Carlos observaba, y en su actitud había un atisbo de tristeza. Quizá había vivido en la sombra del rencor durante demasiado tiempo. La verdad puede ser el espejo que proyecta no solo el dolor, sino también la redención. La multitud, con sus corazones palpitantes, volvió a concentrarse en Rosa, sabiendo que la verdad tenía un poder profundo. Las lágrimas comenzaron a fluir por su rostro, mientras se aferraba al medallón. No puedo cambiar lo que ha pasado, pero podemos reescribir nuestro futuro. Y en ese momento, la madre de Rosa dio un paso adelante y se unió a ella. Juntas, sostuvieron el medallón. El aire comenzó a vibrar, y en un estallido de luz brillante, todos los secretos que habían mantenido cautivos comenzaron a disiparse. El caos se transformó en un silencio reverente. Las sombras de la confusión se desvanecieron, dejando solo la claridad de nuevas posibilidades. Rosa se volvió hacia Alejandro, quien con el ceño fruncido siempre había estado a su lado, y en sus ojos vio un nuevo amanecer. «¿Estás conmigo?», preguntó, sabiendo que el viaje no había terminado. «Siempre, Rosa», respondió él, su voz firme, con la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. Y así, mientras la multitud observaba expectante, Rosa y su madre se unieron, dejando los pedazos del pasado atrás. La vida era un lienzo, y tenían la oportunidad de pintar un nuevo futuro. La corriente eléctrica se desvaneció, pero la sensación de esperanza brillaba intensamente, y aunque el camino hacia adelante estaría lleno de desafíos, la verdad finalmente había salido a la luz. Pero espera un momento. No te vayas. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que traemos para ti. Pulsa el botón me gusta ahora, no solo para alimentar el algoritmo, sino para demostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final tan impactante. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Los verdaderos fans entienden la importancia de cada clic.